¿Qué tal están? Bienvenidos. Comentario del discurso de investidura de Donald Trump en enero de 2025. Ha marcado el inicio de su segundo mandato como presidente de Estados Unidos, presentando una visión audaz y controvertida para el futuro del país. A lo largo de su alocución, Trump delineó una serie de políticas y posturas que reflejan tanto su enfoque nacionalista como también su deseo de revertir las iniciativas de la administración anterior, de la administración de Biden. En cuanto a la retórica nacionalista y su visión apocalíptica, se puede decir que desde el comienzo de su discurso, Trump adoptó un tono nacionalista proclamando el inicio de una edad de oro o edad dorada para Estados Unidos y enfatizando la necesidad de poner el país en primer lugar. Describió una nación también en crisis, afectada por políticas que, según él, han debilitado considerablemente su soberanía y seguridad. Esta narrativa apocalíptica sirvió como preludio para justificar las medidas drásticas que anunció posteriormente. En este aspecto, en cuanto a la política energética y ambiental, uno de los pilares de su discurso fue la declaración de una emergencia energética nacional. Trump anunció la retirada de Estados Unidos del Acuerdo de París y también la eliminación de regulaciones ambientales que, en su opinión, obstaculizaban el crecimiento económico. Prometió además aumentar la producción de petróleo y gas y llenar las reservas estratégicas exportando energía a nivel mundial con el objetivo de revitalizar la industria y reducir los precios, en el propio país, en Estados Unidos. Además, se comprometió a desmantelar iniciativas como el Green New Deal y eliminar los mandatos relacionados con vehículos eléctricos, algo que a mi juicio es desproporcionado, argumentando que estas medidas perjudicaban a los trabajadores del sector automotriz. En cuanto a inmigración y seguridad fronteriza, considera que la inmigración es otro tema central y declaró Trump una emergencia nacional en la frontera sur para frenar la inmigración ilegal, restaurando políticas de su primer mandato como Quédate en México, que obliga a los solicitantes de asilo a esperar en territorio mexicano mientras se procesan sus casos. Me parece que es una política también muy negativa. También eliminó protecciones en áreas sensibles como iglesias y escuelas, permitiendo operaciones más agresivas de las autoridades migratorias. Estas acciones reflejan su compromiso de endurecer las políticas migratorias y priorizar la seguridad nacional. En cuanto a políticas sociales y culturales, se puede decir que en el ámbito social, Trump anunció la eliminación de políticas relacionadas con la diversidad, equidad e inclusión, implementadas por la administración Biden. Declaró que su gobierno reconocerá únicamente dos géneros, masculino y femenino, y se comprometió a detener los esfuerzos de ingeniería social relacionados con la raza y el género en la vida pública y privada. Esta postura busca cambiar o revertir avances en derechos de la comunidad LGTBQ+, y refleja una guerra declarada contra la cultura woke. En cuanto a la política exterior y expansión territorial, en el discurso en materia de política exterior, Trump sorprendió al resucitar la doctrina del destino manifiesto del siglo XIX para justificar una política expansionista. Expresó intenciones de retomar el control del Canal de Panamá y mencionó planes de expansión que incluyen la colonización de Marte. Estas declaraciones indican un planteamiento más agresivo en el escenario internacional y un deseo de reafirmar la influencia estadounidense en diversas zonas del mundo. En cuanto a las relaciones con líderes tecnológicos y políticos, hay que señalar que la ceremonia de investidura contó con la presencia de figuras destacadas del sector tecnológico como Elon Musk y líderes políticos internacionales afines a la ideología de Trump. Esta alineación sugiere una posible colaboración entre el gobierno y las grandes empresas tecnológicas, así como un fortalecimiento de relaciones con gobiernos de tendencia nacionalista. Sin embargo, también plantea preocupaciones sobre la concentración de poder en el ámbito, empresarial y tecnológico y la influencia de intereses corporativos en las políticas públicas. A modo de conclusión,
provisional, el discurso de investidura de Donald Trump en 2025 delineó una agencia ambiciosa y polarizadora centrada en el nacionalismo, la seguridad y la reversión de políticas progresistas. Sus propuestas reflejan una visión de Estados Unidos que busca reafirmar su poderío económico y político, aunque a costa de desmantelar avances en derechos sociales y humanos y ambientales. La implementación de estas políticas tendrá implicaciones significativas tanto a nivel nacional como internacional y su éxito dependerá de diversos factores, incluyendo la respuesta de la ciudadanía, las instituciones y la comunidad global. Se puede decir que el discurso de investidura de Trump ha provocado o generado una amplia gama de reacciones, tanto a nivel nacional en Estados Unidos como internacional. En ese sentido, las respuestas varían desde el apoyo entusiasta hasta la crítica contundente, reflejando la polarización que caracteriza el panorama político actual. A mi juicio, su discurso fue agresivo y fue incoherente. En Estados Unidos, las opiniones sobre el discurso inaugural de Trump estuvieron profundamente divididas. Algunos ciudadanos elogiaron su enfoque directo y su crítica a la administración anterior, considerándolo un paso necesario para rectificar políticas que en su opinión habían debilitado el país. Otros, en cambio, apreciaron el tono respetuoso y la gracia mostrada durante la ceremonia, interpretándolo como una señal de una nueva era de paz y prosperidad. Sin embargo, hubo quienes calificaron el discurso de inapropiado e hipócrita y también argumentaron que alineaba a ciertos grupos de poder o grupos tecnológicos y no representaba los valores estadounidenses. Estas reacciones reflejan la profunda división en la sociedad estadounidense respecto al liderazgo de Trump. También hay que decir que en cuanto a las acciones ejecutivas y respuestas, tras su investidura, como se sabe, Trump implementó una serie de órdenes ejecutivas que provocaron reacciones inmediatas. La retirada de Estados Unidos, por ejemplo, del Acuerdo de París y de la Organización Mundial de la Salud, fue vista por muchos como un retroceso muy claro en la cooperación internacional en temas críticos como son, por ejemplo, el cambio climático y la salud global. La declaración de una emergencia nacional en la frontera sur con México, destinada a facilitar el despliegue de tropas y endurecer las políticas migratorias, también generó una controversia y también generó planteamientos negativos. La revocación de protecciones para migrantes en áreas sensibles como iglesias y escuelas suscitó preocupaciones sobre posibles violaciones de derechos humanos y un aumento en las operaciones de las autoridades migratorias. Estas medidas fueron recibidas con críticas duras tanto a nivel nacional como internacional y se anticipan desafíos legales en respuesta a estas acciones. En cuanto a las reacciones de la prensa internacional, hay que decir que los medios de comunicación internacionales ofrecieron diversas perspectivas sobre el regreso de Trump al poder. Por ejemplo, The Washington Post destacó que Trump asumió el cargo con mayor preparación y un equipo más leal, sugiriendo una administración más organizada. Por otro lado, The New York Times criticó su decisión de indultar a los participantes en el asalto al Capitolio del 6 de enero de hace unos años, interpretándolo como un incentivo para la violencia política. The Wall Street Journal, por ejemplo, adoptó un tono más optimista, resaltando las críticas de Trump a la administración anterior de Biden y sugiriendo un posible impulso económico bajo su liderazgo. Medios europeos, como por ejemplo los del Reino Unido y Alemania, pusieron el énfasis en su enfoque hacia la tecnología y las relaciones internacionales, señalando posibles cambios en la dinámica global. También, en cuanto a la opinión de líderes mundiales, se puede decir que la comunidad internacional reaccionó de diversas maneras al discurso y a las primeras acciones de Trump. Líderes de países como Ucrania y Rusia expresaron su disposición a colaborar con la nueva administración estadounidense, esperando que su enfoque pudiera contribuir a la paz y la estabilidad en regiones conflictivas o en zonas conflictivas. El primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, por ejemplo, manifestó su confianza en que la relación entre Estados Unidos e Israel se fortalecería aún más bajo el liderazgo de Trump. Sin embargo, en América Latina, por ejemplo, particularmente en México y Panamá, las declaraciones de Trump sobre la inmigración y el control del Canal de Panamá fueron recibidas con preocupación
y también con un rotundo rechazo, evidenciando tensiones en las relaciones bilaterales. En ese aspecto hay que decir también que en cuanto al impacto en las políticas tecnológicas y económicas, la presencia de figuras destacadas del sector tecnológico como Elon Musk en la ceremonia de investidura sugiere una posible colaboración entre el gobierno y las grandes empresas tecnológicas. De todos modos, esta cercanía también plantea interrogantes sobre la influencia de intereses corporativos en las políticas públicas y la posible concentración de poder en manos de unos pocos actores del sector privado tecnológico. Las decisiones de Trump en materia de política energética, como el impulso a la producción de combustibles fósiles y la eliminación de regulaciones ambientales, fueron vistas por algunos como un estímulo para la economía, mientras que otros las criticaron, lógicamente, por sus posibles impactos negativos en el medio ambiente y la lucha contra el cambio climático, como es natural, por otra parte. A modo de conclusión, se puede decir que el discurso de investidura de Trump en 2025 y las acciones subsecuentes han generado una amplia gama de reacciones a nivel nacional e internacional y de grandes controversias, mientras algunos sectores ven su regreso al poder como una oportunidad para fortalecer ciertos aspectos económicos y de seguridad, otros expresan preocupaciones sobre el retroceso en áreas como, por ejemplo, los derechos humanos, la cooperación internacional y la protección ambiental. Y la polarización en las respuestas refleja los desafíos que enfrenta también la administración de Trump en su intento por implementar su visión para Estados Unidos y su papel en el mundo. En ese sentido, creo que esa época dorada que señala que va a empezar ahora con su segundo mandato en Estados Unidos puede tener muchos problemas. Y ya también quiero hacer más explícitas mis consideraciones diciendo que estoy convencido de que tiene que haber un cambio en la política de Trump y que muchas de las medidas que está planteando no van a ser posibles en el mundo actual. Y en ese aspecto, por ejemplo, la cuestión de los aranceles creo que no va a llegar a buena solución, a buen puerto, porque estimo que realmente la subida de aranceles va a perjudicar mucho la economía de numerosos países, los países europeos también, y de otros países de otras partes del planeta, y eso no puede ser sostenido en el tiempo. Creo que muchos de los proyectos políticos que quiere desarrollar el propio Trump durante su legislatura, durante su mandato de 4 años, no van a ser factibles, no van a ser realizables, porque va a haber una oposición frontal de bastantes países del mundo. Y en ese sentido, por ejemplo, me estoy refiriendo a la política migratoria, pero sobre todo a la política económica, que es crucial también. En ese aspecto, ya España, a través de su gobierno, ha dicho que realmente España no está en el grupo de los países del BRIC, que encabeza Brasil, por ejemplo, países emergentes, y que España ya está colaborando en la defensa de la OTAN con bastante dinero, con bastantes medios económicos, y las tropas españolas están en distintas partes del mundo colaborando en el mantenimiento de la paz. Por tanto, desde esta perspectiva, podemos decir que España está haciendo su función, está haciendo su trabajo, y en ese sentido no se le puede exigir más. En ese aspecto hay que conservar la esperanza de que los muchos, consejeros que va a tener, pues le van a decir las cosas como son realmente, y al final él se va a ir enterando, el propio Trump, de cómo está la situación política internacional a nivel económico, a nivel militar, a nivel político, de una manera más minuciosa y más profunda, y yo creo que tiene que haber acuerdos entre la administración Trump y los otros países. Tiene que haber una buena negociación diplomática en todos los aspectos, en todos los sentidos. Nadie niega que Trump tenga que defender los intereses de Estados Unidos y de los ciudadanos americanos, pero yo creo que tiene mucho trabajo si se dedicara sobre todo a mejorar la salud pública en Estados Unidos. Me refiero a la sanidad pública, implementar una sanidad pública de calidad, por ejemplo, parecida a la española o la de otros países, los países nórdicos. Ahí ya tendría una tarea realmente monumental y grandiosa. Y luego también, que tenga iniciativas para la exploración espacial, respecto a Marte, etcétera, pues puede ser una buena política para desarrollar más la tecnología actual. Pero yo creo que tiene que ponerse de acuerdo, por ejemplo, con la Unión Europea, en el sentido de que hay que regular la inteligencia artificial,
como lo está haciendo, por ejemplo, con la ley de inteligencia artificial de la Unión Europea, y en ese sentido podríamos decir que Trump puede desarrollar una mejor política si hace caso a lo que dicen otros dirigentes políticos de otras partes del mundo, como la Unión Europea, como Francia, como España, como Reino Unido, como Italia, como Alemania especialmente también, como los países nórdicos. En definitiva, yo creo que tiene mucho que aprender en el ámbito político y en el ámbito económico, a pesar de que sea pues una de las personas más ricas del planeta y sea un gran empresario, que pues no se discute en general, pero realmente yo creo que sus asesores políticos, sus consejeros, pero yo insisto, sus asesores políticos tendrían que ir informándole de que sus decisiones sobre economía y sobre política son esenciales y que por tanto deben tomarse de acuerdo con otros países y también en el sentido de mejorar diríamos, la situación económica, no solamente de Estados Unidos, sino también de todo el mundo, para que haya un equilibrio económico en todo el mundo. En ese sentido, puede haber competencia económica, pero de acuerdo con unas pautas, con unas reglas y con un orden internacional, sobre todo pensando en que eso va a beneficiar a todos los habitantes del mundo, a todos los habitantes del planeta. En ese sentido, creo que los asesores de que va a disponer le pueden informar muy adecuadamente para que tome las mejores decisiones políticas y económicas y militares también. Y sobre todo para que busque la paz y para que, diríamos, enfoque la migración de otra manera, de una manera basada en, diríamos, los derechos humanos, como le ha dicho recientemente una obispa en una homilía que ha presenciado el propio Trump, y, diríamos, los migrantes tienen derechos, los refugiados tienen derechos, los ciudadanos de todo el mundo tienen derechos, y eso hay que respetarlo de una manera absoluta. Por tanto, creo que si rectifica algunas de sus políticas, pues eso será positivo para todo el mundo y, diríamos, es lo que tendrían que intentar conseguir pues precisamente sus asesores políticos, que va a tener muchos. Y en ese aspecto, pues su gobierno tiene que ser un gobierno colegiado también, en el que las decisiones sean, diríamos, analizadas con muchísimo detalle, viendo todas las repercusiones posibles o pensables, y de esa manera podrá gobernar de una manera adecuada, si lo hace de esa forma, lógicamente. Muchas gracias a todos por su atención y hasta mi próximo vídeo. El que lo desee puede compartir este vídeo, darle like o suscribirse a mi canal de YouTube. Hasta siempre.